Hola Farrington, ¿cómo estás? Saludos, espérate, Mirabal. Ah, Hola, aquí estamos en una nueva entrega de Pasando Visita, ahora en un formato completamente digital. Así que esperamos complacerles y llevarles suficiente noticias e información de salud como siempre le tenemos acostumbrado. Farrington, hola. Hola, ¿cómo tú estás, Mirabal? Me Estamos siento bien. realmente muy feliz de poder continuar llegando a todo nuestro público que nos sigue en todo el trayecto que tenemos en este programa de salud Pasando Visita, siempre con el fin de educar y de mantener a toda la familia en salud. Así es. Y vamos, en esta entrega vamos a hablar de un tema interesantísimo. Tenemos de invitada a la doctora María Virginia González. Doctora, gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Hola, doctor Farrington. Hola, doctor Mirabal. Gracias por tenerme aquí con ustedes. Hola. Es importante recordar que la doctora María Virginia González Tavares es psiquiatra y vamos a tratar con la doctora un tema de suma importancia. Nos hemos olvidado, doctora y Rafael Mirabal, Así de la es. salud mental. Nos hemos olvidado, señores. Aquí nosotros le hemos puesto el apuntado al COVID-19 con vitamina C, con ivermectina, pero no hemos recordado que el ser humano es tridimensional, tiene tres esferas y entonces la esfera mental, por supuesto, no es la excepción, ¿verdad que sí? Así es. Entonces, doctora, ¿cuál es la relación que pudiera haber entre, por ejemplo, el tema depresión, que nos va a hablar hoy, y esta situación de pandemia en la que vivimos hoy? Fíjate que la depresión, lo ideal sería tratar de aclarar qué es realmente, porque muchas veces cuando se habla de depresión, la gente la vincula directamente con una tristeza. Incluso hay gente que te dice tristeza profunda, pero al fin de ahí al cabo, ¿qué es una tristeza profunda? Entonces, la depresión incluso puede estar presente sin haber tristeza. Entonces, todos esos puntos es bueno que uno lo aclare. Mira, cuando uno define el trastorno depresivo mayor, estamos hablando de una tristeza o puede ser la pérdida del placer, que es lo que médicamente le llamamos anedonia, que dura casi todo el día, casi todos los días, en un periodo mínimo de 2 semanas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Puede haber tristeza, como puede haber pérdida del placer, y es casi todos los días, casi todo el día en un periodo de 2 semanas. Entonces, puede haber tristeza o pérdida del placer y se acompaña de unos síntomas más. De 9 síntomas, pueden haber 5 presentes. Por ejemplo, puede haber problemas con el sueño, que en este mismo programa creo que lo hemos mencionado antes. Problemas con el sueño, ya sea insomnio o ya sea que la persona duerma más de lo habitual. Puede haber problemas con el apetito, que la persona no tenga apetitos, o que coma más de lo habitual, que a eso se le llama hiperfagia. Pueden haber personas incluso que tienen pérdida de peso, mucho más de lo habitual, pero esta pérdida de peso es sin la persona estar a dieta. Hay síntomas físicos también, sobre todo en las mujeres, donde hay dolor en las articulaciones, puede haber fatiga. Y algo importante que hay que tener en cuenta es que esta cantidad de síntomas, aparte de la temporalidad que ya yo mencioné, producen disfunción. ¿Y a qué me refiero con disfunción? Que la persona comienza a tener problemas en su vida laboral, problemas en la vida académica, problemas con sus relaciones interpersonales. En el caso de los varones, por ejemplo, es muy común que haya irritabilidad más que tristeza. O sea, ese hombre que todo le molesta, que nada está bien, y no es una irritabilidad que es propia de su carácter, sino que, como les dije, comienza a aparecer en un periodo de 2 semanas y a veces no hay una causa aparente. Irritabilidad, volatilidad o agresividad. Mire, irritabilidad es más bien incomodidad, o sea, el ánimo. Irritabilidad se refiere al ánimo. Es un ánimo donde la persona está inconforme y se queja más de lo habitual y se siente incómodo. Ya la agresividad implica que hay una agresión hacia otro, que puede ser verbal como puede ser física. En el caso de la volatilidad, que muchas personas muchas veces lo confunden con la irritabilidad, cuando hay inestabilidad, donde este estado de ánimo cambia repentinamente en un mismo día
y por cualquier cosita puede ser eso parte de la personalidad del individuo más bien. O puede ser secundario también a algo que nosotros estamos viendo muy común durante la pandemia y es ese aumento de consumo de sustancias. Porque sabemos que durante la pandemia, o sea, sobre todo en este tiempo que hemos estado primero con el confinamiento, luego con el toque de queda y las personas tienen mucho más tiempo en casa, el consumo de alcohol se ha incrementado de manera significativa y otras sustancias como la marihuana, como la cocaína, pero sobre todo el alcohol, que es la sustancia más común de consumir, pero sobre todo la más accesible y sobre todo es legal. Y muchas veces esos Legal, hombres, sobre todo, el alcohol. dígame, Muy legal. el alcohol es muy legal, legal. Sí, muy legal, legal. claro que sí. Claro que sí. Y lo venden en cualquier lado. La gente no lo analiza, pero es increíble que la cosa sea tan legal. Quizá no se entiende mi contexto. Ajá. Sí, pero yo muchas entendí veces perfectamente. recuerden que en una época no fue legal. No fue No legal. Lo fue digo legal. por el hecho ya que en otros países ya hay drogas que están empezando a ser legal. Claro, y es importante aclarar eso, doctor Mirabal, porque usted bien lo dijo, en un tiempo no fue legal, ahora es legal, por el hecho de que es legal, la gente entiende como que no hace tanto daño. Que no hace Sin daño, embargo, el exactamente. alcohol trabaja a nivel de los receptores cerebrales y modifica conductas nocivas, y es la más legal. Está vinculado a accidentes de tránsito, agresividad, problemas en los lugares, porque el alcohol desinhibe y hace que esas conductas desadaptativas floren más. Fíjese que ahora incluso también, no sé si ustedes han leído que el índice de divorcios ha incrementado y uno diría, pero la familia está más unida. Entonces, ¿por qué el divorcio ha incrementado tanto? Pero es eso, mayor tiempo en casa, consumo de sustancias, dentro de ella la más común el alcohol y así sucesivamente. Es un tema realmente sumamente complejo. Y así, en un familiar cercano, ya usted mencionó muchos datos de lo que podemos encontrar en una persona que tenga una depresión. Yo quisiera hacerle dos preguntas. Una, ¿qué tanto puede durar una depresión? ¿Hay una depresión aguda y crónica? No sé si la hay. Me gustaría saber qué tanto tiempo puede durar una depresión. Y la otra pregunta es, ¿cómo uno se da cuenta en una persona de que de que es depresivo o realmente es un cambio de ánimo en el momento? Porque esos mismos síntomas que usted menciona pueden ocurrir aún sin depresión. Con respecto a la primera pregunta, el tiempo. Recordar que la depresión, si se sostiene por un periodo de 2 semanas a más, estamos hablando que todavía es una depresión que está en aguda. Ya más de 6 meses en adelante es crónica. Pero hay que tener en cuenta más bien la cantidad de episodios depresivos que una persona puede tener. Rara vez tú te vas a encontrar en consulta con una persona que pudo identificar el primer episodio depresivo inmediatamente y fue a la consulta de psiquiatría. Recordemos que todo lo que tiene que ver con la salud mental todavía está muy estigmatizado. La gente entiende que eso es algo que hay que callarlo, que eso es algo que no se debe de hablar, que los trapitos sucios se guardan en casa, que los problemas que tienen que ver con la mente no se comentan. Dígame, doctor Farinto. A veces lo relacionan, doctora, con debilidad. Claro. Y eso es algo que por eso es tan importante, que este tipo de programas que tienen visibilidad, tanto en las redes sociales, a nivel virtual, en la televisión, hablen de la salud mental. Porque la gente siempre ha tenido dos perspectivas, bueno, hay muchas con respecto a temas de salud mental. Uno está la debilidad de carácter, que incluso en la familia hay gente que le dice, pero pon de tu parte, si tú no fueras tan flojo, tú no vivieras depresivo o depresiva. Y también hay otro fenómeno y es que las personas suelen espiritualizar el tema de la salud mental. A veces, dependiendo de la creencia religiosa, por muchos años la gente dice, no, esos son problemas espirituales, o es que esa persona tiene un demonio, o incluso esa persona no tiene fe. Entonces, todos esos estigmas que se tienen alrededor de la salud mental es importante hablarlo para que así las personas se sientan con la apertura para poder tratar de esos temas. Entonces, sí, por un periodo de 2 semanas, porque ahí donde hablamos con respecto a la pregunta número 2, tú puedes estar triste porque tú fracasaste en algún negocio,
Tú puedes estar triste porque a un familiar le dio COVID, ¿por qué no? Tú puedes estar triste incluso porque te chocaron una mica. Ahora bien, recordemos que es una tristeza, la de la depresión, que dura casi todo el día, casi todos los días, por un periodo mínimo de 2 semanas y se puede prolongar incluso por años. Que hay que tener en cuenta con respecto a la depresión es que en la medida en que vamos teniendo, digo vamos, porque cualquiera de nosotros en cualquier momento puede tener un episodio depresivo, aún seamos médicos, aún sea yo psiquiatra, ese episodio de depresión incluso puede durar años y consecuencia de la depresión hay incluso problemas cognitivos, o sea, las personas van perdiendo la capacidad de concentrarse, de manejar la memoria, de hacer cálculos básicos, o sea, como si fuera una especie de trastorno neurocognitivo, pero es un problema producto de episodios depresivos. Y por eso es importante que cuando una persona está en un estado de ánimo que persiste por más de 2 semanas, que busque ayuda, porque también incluso hay causas orgánicas de la depresión. Por eso todo psiquiatra debe evaluar de manera integral a la persona, o sea, hacerle analítica, hemograma, glicemia, orina y dependiendo de la edad incluso imágenes, dependiendo de los síntomas, incluso enfocar neuroimagen, puede ser incluso un electrodes físicas que pueden dar síntomas neuropsiquiátricos, como sabemos, por ejemplo, una demencia, que es un trastorno neurocognitivo, puede incluso ser un problema de hipotiroidismo, que da incluso síntomas de fatiga y de depresión, en fin, un ACV, problemas cardiovasculares, entonces todo eso debe de evaluarse de manera integral. Doctora, ¿y cómo uno puede abordar correctamente una persona que un familiar ha notado que tiene una depresión y cómo uno la aborda para tratar de llevarlo a buscar ayuda? Porque como usted dice, muchas veces es algo que la gente lo ve como algo de rechazo y el que lo tiene no lo quiere aceptar también. Sí, hay algo importante que mencionaste y es que decías lo de si una persona, si un familiar se da cuenta. Los síntomas que yo mencioné de la depresión, tanto lo puede manifestar el individuo como pueden ser observables por un tercero, por un familiar, por un amigo, por una pareja. O sea, puede que esa persona, ese familiar note que esa persona está cabizbaja, pensativa, que cuando habla como que está más lento de la cuenta, que ya no hace las actividades que antes hacía. Por ejemplo, ese hombre que los domingos le gustaba jugar dominó con su grupo de amigos. Sabemos que ahora en la pandemia eso está disminuido por el hecho de que no pueden haber aglomeraciones, pero esa persona comienza a tener problemas. El familiar se da cuenta, pero ven acá, fulano que es tan activo, que le gusta la música, que le gusta compartir, que le gusta hablar tanto, y ahora se sienta en un sofá y casi no habla. Fulana que siempre anda con el pelito bien arregladito y maquilladita, o fulana que siempre tiene todo en orden y de repente descuida la casa o descuida su apariencia personal. E incluso hay familiares, me refiero en el área de la pareja, que ha perdido el placer sexual, que eso es parte también de la anedonia en la depresión. Entonces, si ese familiar observa que su pareja, que su hermano, que su primo, que su amigo está pasando por una depresión, lo más básico que tiene cualquier ser humano es la empatía. O sea, no es comenzar a decirle, tú pudieras estar mejor si tú creyeras más en Dios. Si tú pones de tu parte, como decía ahorita, esas frases no ayudan. Lo más básico que podemos hacer, primero es escuchar. ¿Cuál es la necesidad que tiene el otro? ¿Cómo es que el otro se siente? ¿Se siente con ira? ¿Se siente con tristeza? ¿Se siente impotente? Porque en este tiempo de la pandemia son muchas situaciones las que han ocurrido en diferentes familias. No es solamente el COVID. Hay gente que ha perdido familiares por un infarto. Hay gente que tenía un negocio planificado y ese negocio no pudo empezar. O hay personas que estaban laborando de una forma y tenían muchísimos planes y de repente ese negocio se fue a la quiebra. Entonces, todas las situaciones que se están dando son situaciones que nos afectan a todos, pero no a todos nos afectan de la misma manera. Entonces, lo más básico es que ese familiar escuche atentamente, escuche cuál es la necesidad del otro. Y de acuerdo a lo que esa persona manifiesta, sobre todo voy a tratar
voy a traer aquí a la mesa por si ustedes también tienen alguna duda sobre ese tema, sobre todo son con respecto al tema del suicidio. El 90% de los suicidios están vinculados a la depresión. Y estamos hablando de que más de 1 millón de personas se suicidan cada año alrededor del mundo. O sea, la pandemia del siglo XXI es depresión y suicidio. Lo que pasa es que eso es el enemigo silencioso. Nadie habla de ese tema y es un tema que se mantiene bajo perfil. De hecho, se habla de que a nivel mundial la mayoría de países invierten hasta menos de un 2% en cuanto al presupuesto de salud dedicado a la salud mental. Entonces, básicamente eso, escuchar. Y cualquier tema que esté vinculado, que la persona le mencione que tiene desesperanza, que no ve un futuro, que no tiene planes futuros, eso es algo que debe de llamar siempre la atención. Una persona que no tenga planes futuros, que no vea esperanza y una persona que diga frases como, todo estaría mejor si yo no estuviera aquí. Cualquiera lo deja todo y se va. ¿Te va para dónde? O sea, son frases típicas que muchas de las personas que están contemplando el suicidio las dicen y a veces la familia lo toma como un comentario cualquiera. Entonces, cualquier comentario de eso, o si la persona lo manifiesta claramente que se quiere quitar la vida o quiere hacerle daño al otro, lo ideal es que la familia lo lleve a la emergencia de eso es lo ideal en cualquier país, a la emergencia de cualquier hospital y cualquier clínica, porque eso es una emergencia que ver con suicidio, para que en la emergencia esa persona sea evaluada y ya luego sea referido al psiquiatra que lo pueda atender, porque eso es un motivo de ingreso. Pero lo básico es, en cuanto a cualquier tema, ansiedad, depresión, que la familia escuche, la gente se escucha al otro, le muestra empatía, le diga, entiendo que debe ser difícil lo que tú estás pasando, porque no es lo mismo que validen tus emociones a que te castren tus emociones y entonces tú entiendas que ya no puede hablar más. Entonces, esas cositas básicas de la escucha atenta, es importante que la familia lo tenga pendiente. Muy bien. Doctora, es importante destacar, usted hablaba de 2 semanas y la pregunta va en ese mismo sentido. ¿Puede la depresión ser temporal? O sea, un individuo sufre un trastorno de este tipo, haga de cuenta, ahora sale y se puede convertir en un círculo vicioso. Así es. Hay personas incluso que hacen 3, 4 y 5 episodios en un año. Y por eso la importancia de tratar el primer episodio, segundo episodio, porque si los episodios depresivos puros, que no es de que estoy triste y ya se me quitó al otro día, no. Persiste la depresión, esa tristeza o pérdida del placer, más de 2 semanas con los síntomas que le mencioné, que pueden ser 5 de esos 9 y ya es un episodio de depresión, entonces se convierte en un ciclo. Y fíjense algo, que hay personas que se deprimen más en tiempos, o sea, que de manera anual, en tiempos, por ejemplo, de Navidad se deprimen, o en tiempos de Semana Santa se deprimen. Ajá. El cerebro hace como si fuera un reloj y la persona se deprime. En el tiempo de Navidad influye también que en la mayoría de países, sobre todo del lado nuestro, Navidad es con invierno y con el frío hay menos luz, exacto, hay menos luz y entonces nosotros tenemos también lo que se le llama una depresión estacional. Hay menos luz, los días están grises, incluso los colores de la ropa. Aquí nosotros vivimos un verano eterno, pero los colores de la ropa cambian, hay actividades que ya no se pueden hacer en algunos países porque hay nieve. Entonces son países... salir a la calle, hay que estar trancado. Hay que estar trancado, exacto. Tipo cuarentena, tipo confinamiento. Yo dije ahora, los zoológicos no deberían existir. Después de la cuarentena, yo dije, Dios mío, qué difícil ha sido esta transición para todos, para todos. Doctora, ¿y cuál es la relación entonces? Depresión, pandemia, porque estamos acuartelados prácticamente, estamos trancados, como usted dijo hace un momento. Usted dice, por ejemplo, Bueno, no todos, Farrington, pero sí, habemos unos cuantos que estamos trancados. Los que cumplimos, ¿verdad? Lo que cumplimos. Si usted tenía establecido, haga de cuenta, su rutina era que usted iba al supermercado a las 9 de la noche o a las 8:30. Ahora puede hacer. Si usted dice, por ejemplo,
voy a botar el golpe este viernes, me voy a sentar en X restaurante. No puede ahora porque no tenemos esa disponibilidad. Entonces, ¿cuál sería, mejor dicho, la relación depresión, estado de emergencia? Fíjate que una de las características de esta situación ha sido la incertidumbre, sobre todo en los primeros días. Hubo como una sensación de fin de mundo en la gente, que o sea, eso de repente nos dice, ya ustedes no pueden salir de tal hora a tal hora, no se sabe si va a haber vacuna, miles de personas muriendo, se habla, o sea, si tú te das cuenta, había y todavía la hay, porque todavía la hay, lo que pasa es que no hemos acostumbrado, una sensación generalizada de desesperanza. Pero ¿qué pasa? Mientras todos estamos trancados, mientras todos estamos pasando por la misma situación que fueron los primeros 2 o 3 meses, en cierta manera, no sé si a ustedes les pasó igual, es como que estamos en empate, vamos a decirlo así, si lo llevamos a un punto de nivel social, es como que estamos en empate, nadie avanza, nadie se atrasa, pero cuando entonces empezamos a salir a la calle, que unos se quedaron todavía en casa y duraron meses sin poder abrir sus negocios, mientras otros comenzaron a reabrirse en la economía, entonces comenzó a aflorar, como casi siempre pasa después de un periodo de adaptación, esa sensación de desesperanza, de que las cosas no van a salir bien, y sumarle a eso también una cantidad de personas enormes que dieron trabajos gubernamentales. O sea, realmente yo me atrevería a decir, como psiquiatra, que la situación que hay ahora mismo de estado de ánimo depresivo y de ansiedad, porque la depresión y la ansiedad son como primita hermana, ellas casi siempre están juntas, es más bien debido a la situación económica y a la sensación de desesperanza que hay con respecto a cuándo va a pasar todo esto, que a estar enfermo como tal por el coronavirus, porque allá ahí tendríamos que entrarnos a los que se enfermaron por coronavirus. En eso hay que entrarlo en otro renglón, porque el diagnóstico de una enfermedad que todavía no tiene una cura y que hay un índice de mortalidad que realmente en los envejecientes es mayor que en los jóvenes, porque los jóvenes mayormente se enferman, contagian, pero la mayoría de muertes han sido en envejecientes y personas con comorbilidades. Las personas, sobre todo en un inicio, que lo diagnosticaron, que tuvieron que quedarse aislados, que los familiares no lo podían visitar, esas personas casi todas pasaron por trastornos adaptativos y también por problemas de depresión. Entonces, los familiares de las personas que han estado internas con COVID, que no se permite la visita, inclusive la mayoría de personas que han perdido un familiar con COVID, ni siquiera han podido hacerle un entierro adecuado. Un entierro, todo esa es otra cosa más. Afecta muchísimo. Claro. Y la incertidumbre de una enfermedad que tú no sabes a quién y que le va a hacer tanto daño, porque el índice de mortalidad no es tan alta. El problema es la incertidumbre, que tú no sabes a quién que va a matar y a quién no, porque ese es uno de los graves problemas, la incertidumbre que deja. Sobre todo la desinformación. Yo siempre lo menciono, esto, en un inicio, realmente en ningún lugar del mundo, en un inicio la pandemia se manejó de la manera adecuada, y es porque nadie está preparado para esta situación. Fue algo que se salió de control, y eso hay que decirlo así también. Todavía se está aprendiendo sobre la marcha. Todavía, y la gente, hay una situación generalizada, y es la intolerancia a la frustración, que eso es algo muy propio o sea, eso es algo de la persona como tal. Los seres humanos, para poder ser funcionales en la sociedad, tenemos que tener tolerancia a la frustración, de saber que no todo nos va a salir como nosotros esperamos. Como yo le decía en un inicio, yo me he ido acostumbrando a lo largo de mi vida que puede que yo esté aquí haciendo la entrevista y si se me desconectó la luz o pasó cualquier cosa, seguir viviendo y no frustrarme por eso. O sea, darle relevancia a las cosas que son debido a muerte, pero eso es muy propio de mí, y puede que también Mirabal lo tenga, como puede que el doctor Farrington también lo tenga, pero no todos los seres humanos tenemos la misma capacidad para tolerar la frustración. Entonces, ahora mismo hay un sinnúmero de medidas que se han tomado que son adecuadas, pero que la población, no todo el mundo la va a entender, y también no todo el mundo la respeta, porque no todo el mundo le ha dado la importancia que tiene la pandemia. A veces hasta que no afecta directamente a una persona, la gente sigue como que las cosas no estuviesen sucediendo.
Entonces, esa Ese es el también punto, esa es la parte desinformación. oscura. Esa es la parte Sí, oscura de la pandemia, el egoísmo que a mucha gente el le ha salido egoísmo. y la, Y el, la, la, la falta de empatía que así le es, ha salido a muchas personas. Y la el colita, individual. Ujú. Diga. la colita de eso que dijo, mira, vale la ignorancia, Ujú, porque he tenido pacientes que me preguntan, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Y usted cree que eso del virus? Porque yo no creo como que eso sea, eso como una gripe que se complica. Oiga, o ujú. nivel vamos a decir, de pensamiento que se tiene sobre el virus, más sin embargo, la gente sigue muriendo por el COVID. Sí, y lamentablemente es un problema de educación, y es de educación en general. Ujú. O sea, educación y punto. Y si tú te vas por el lado de lo familiar, de lo cívico, de lo religioso, tú puedes todo desglosar todo lo que tú quieras, pero es un problema de educación. Y lamentablemente, nosotros vemos que en la sociedad los dos extremos como que en ciertos comportamientos se unen, Sí. porque tú tienes en los barrios menos desprovistos personas que por más que se les lleve información, que también muchos de ellos se dificulta dar una información que se puede entender, no la catan. Pero también la clase alta, tú tienes gente que entonces entiende la información, pero ellos entienden que están por encima de eso y también rompen. Entonces tenemos también una clase media que es donde más se está viendo el problema de la salud mental. Una clase media bajo presión, personas que ahora mismo no saben qué van a hacer con sus negocios y están explotando. Entonces, esa presión social tiene mucha gente fuera de control, pero yo también digo que a veces es bueno algunos desahogos para que también la gente sienta que se le está escuchando, porque si algo podemos decir ahora mismo de cómo se está manejando la pandemia, es que en cierta forma el pueblo entiende que se le está escuchando. Y cuando la gente entiende que se le está escuchando, la gente acata más fácil lo que está sucediendo. Eso es como el padre que corrige al niño y le dice, tú vas a hacer eso porque yo lo digo. No es lo mismo que un papá que lo escucha al niño así, el niño se queja, se queja, se queja, y después que él se queja, le dice como quiera lo mismo, tú vas a seguir haciendo esto, esto y el otro, pero el niño se va contento porque papá lo escuchó. Entonces eso es parte, la escucha atenta es básico para todo, en la familia, en la sociedad, en fin. Muy bien. Doctora, Ujú. el tiempo transcurre muy rápido. Así es. Con usted, que son tan interesantes y sobre todo tan dinámicas. Yo hablo tanto. No, no, no. No, es que muy interesante, doctora. Y sobre todo, doctora, el amplio conocimiento que usted tiene de su especialidad Gracias, nos hace estar ahí bien pendiente y escuchando sus explicaciones. Finalmente, gracias. ¿cuáles podrían ser de su parte las recomendaciones para evitar este trastorno de la salud mental? Fíjate que hay que entender algo. Hay una diferencia entre salud mental, porque cuando estamos hablando de salud mental, estamos hablando de bienestar. Salud mental es que estamos bien, hacemos ejercicios, vamos a nuestro trabajo, compartimos con la familia o con los amigos, tenemos meta y la cumplimos, o sea, estamos en bienestar. Ahora, ya cuando hay una situación que interrumpe con nuestra funcionabilidad en cuanto a temas de salud mental, entonces ya hay una patología mental, un trastorno mental, y ahí es donde los psiquiatras trabajamos. Ahora, como población en general, no todo el mundo tiene depresión, pero sí podemos todos tomar medidas que nos ayuden a nosotros mejorar nuestra salud mental y poder sentirnos bien con nosotros mismos. Porque el que ya tiene depresión, lo ideal es que acuda a un psiquiatra o a un psicólogo para que sea evaluado, y si el psicólogo luego de una evaluación considera que debe de verle al psiquiatra, igual puede referirle. Pero hay algo que es importantísimo, que siempre lo he dicho desde que inició la pandemia, y es informarnos en los lugares adecuados. Yo puedo ver una información en Instagram, perfecto, la acepto y agradezco toda la información buena, porque las redes sociales sirven para bien, pero yo voy a la página siempre de la Organización Mundial de la Salud. Desde que inició la pandemia, ahí están todas las recomendaciones de qué debemos de hacer en nuestras casas para nosotros estar bien. Ahora mismo, en un principio, el hashtag era quédate en casa. Ahora es sanos en casa. Entonces, las recomendaciones básicas es mantenernos informados, pero no con cualquier información, información de fuentes fidedignas.
porque la desinformación produce confusión y la confusión trae ansiedad y la confusión trae frustración, problemas del sueño y hace que entonces nosotros no podamos vivir una vida adaptativa y no podamos vivir en bienestar. Y lo segundo que se recomienda, recomendaciones generales doy porque no tengo una persona enfrente con una problemática en específico, por eso son recomendaciones generales para que nos sirvan a todos, es tratar de seguir una rutina. Todo eso que yo estoy diciendo está escrito claramente en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos sigue diciendo la organización? Levantémonos y acostémonos todos los días a una hora similar para así poder garantizar una higiene del sueño y que nuestro sueño no se altere. No descuidemos nuestra higiene personal. Aún nosotros trabajemos en la casa, vamos a bañarnos, vamos a ponernos ropa, vamos a peinarnos. Las mujeres no necesariamente hay que estar en maquillaje, la que quiere estar en maquillaje, perfecto, pero vamos a cuidar nuestra imagen personal. Vamos también a cuidar el hogar. Un hogar más organizado, más limpio, hace que nosotros mentalmente también nos sintamos más cómodos en los espacios que son acogedores. Y eso no tiene que ser un lugar lujoso, porque eso es una confusión que la gente tiene también. Usted vive en un lugar pequeño y el lugar no es en el mejor barrio de República Dominicana, pero ese espacio que usted tiene, por más pequeño que sea, trate de mantenerlo de una manera limpia y acogedora. Lo del ejercicio es básico también para nosotros mantenernos no solamente en salud física, pero también cuando nosotros hacemos ejercicio, secretamos una serie de sustancias, endorfinas, neurotransmisores de nuestro cerebro que nos ayudan a mantener un estado óptimo en cuanto a nuestros pensamientos, ideas más claras. Y algo que a mí me encanta hacer, y se lo recomiendo a todo el mundo, es, sobre todo las personas que quizás viven solo o aquellos que no tienen alguien con quien hablar, y es tener un diario. Yo siempre tengo, no lo puedo agarrar ahora mismo, pero yo siempre tengo una mascotita con un lapicero donde en la mañana o en la noche anote sus ideas. Si usted se siente frustrado, escriba cómo usted se siente, si le pasó algo incómodo en el día, si en algún momento usted sintió, no sé, que algo le salió mal y quiere reformular algo. No es lo mismo mantener todos esos pensamientos juntos en la cabeza a usted organizar sus ideas, ya sea de desahogo o de tener algún tipo de plan. Tener un plan es importantísimo para que nosotros podamos avanzar en nuestros días. El que no tiene un objetivo claro no llega. Entonces, no es que usted necesariamente tiene que pagar una asesoría financiera, el que pueda hacerlo lo hace, el que pueda tener un asesor para esas áreas que está débil que lo haga, pero sí tener una planificación. No tiene que ser en una agenda cara, en una hoja en blanco, en una mascotita, como lo hacen en los colmados, que a veces el colmadero anota las cuentas, pues así mismo, mantener sus cuentas claras, porque algo que ha sucedido también durante la pandemia, y excúsame que me prolongue hablando, es el hecho de que la gente está haciendo compras compulsivas, pero al final, entonces las necesidades básicas no la cubre. Como que ha habido una desorganización tan grande en el estilo de vida que cuando la gente sale a la calle, llega al supermercado y se quiere llevar todo para no tener que volver. Entonces, hasta eso, planificar la lista del supermercado en una hoja. Miren que no le estoy hablando nada científico, cosas básicas de vida. Una de las cosas que también la Organización Mundial de la Salud recomienda es mantener el contacto con las personas. El distanciamiento físico se mantiene, pero el social, miren cómo nosotros estamos aquí los tres hablando, y cada uno está en diferentes lugares, pero mantenemos un contacto social, ustedes me hablan, yo le hablo, y la relación social es incluso uno de los reforzadores cerebrales básicos del ser humano. Así, para mantener la supervivencia, así como la sed, así como la comida, el sexo, el sueño, la interacción social es necesaria para que el ser humano pueda seguir relacionándose. Entonces, con la pandemia, por lo menos hemos traído estas nuevas formas. No todos estamos todavía del todo adaptados, pero seguimos en la marcha. O sea, no pierda el contacto con sus familiares, a sus amigos, llámelo. Toda reunión que usted pueda tener virtual. Hay gente, por ejemplo, que vamos a hacer una picadera, tú tienes queso en tu casa y yo en la mía, y brindan en Zoom. De hecho, fíjense que yo vi una entrevista recientemente con el cantante inglés Elton John, y lo voy a ligar con otra recomendación que voy a hacer. Él decía que él pudo sobrevivir durante la pandemia
porque él mantuvo sus reuniones de Alcohólicos Anónimos a través de Zoom. O sea, él decía en una entrevista que él estaba agradecido de que las reuniones de Alcohólicos Anónimos no pararon durante la pandemia, porque justamente cuando la pandemia inició, él estaba tratando de mantenerse sobrio. Y de repente llega esta pandemia, llega esta incertidumbre y no sabía qué hacer. Y esta incertidumbre y el encierro hacía que él quisiera beber más y consumir sustancias, porque él consumía cocaína. Y él dijo que él mantuvo sus reuniones de Alcohólicos Anónimos por Zoom, que siempre se conectaba y que otras personas de diferentes lugares igual se daban consejos uno con otro y se sentían bien. Entonces, hay muchos profesionales de la salud en Instagram, en Facebook, que están haciendo conferencias gratis. Participen. Si usted conoce algún grupo, o incluso con sus amigos que se juntaban a jugar dominó, si ya no pueden, hagan una reunión por Zoom, porque las interacciones sociales son importantes. El Y la dominó virtual también. También. Y ustedes saben que ha facilitado muchísimo la interacción entre los jóvenes. Ustedes saben, bueno, yo no sé de eso ya, porque yo lo último que jugué fue un Nintendo que era que uno le hacía así a la cinta y después de ahí no jugué más nunca. Ese era el NS, el primer Nintendo. Exacto. Pero los jóvenes se mantienen jugando videojuegos con... O sea, cada quien en su casa. Nosotros los jóvenes hacemos eso, sí. Los millennials. Los millennials que estamos arañando todavía. Sí. Eso es chulísimo. O sea, el que lo pueda hacer, que lo haga. Mantengan su coro por Zoom. No lo dejen caer. Hacer tertulias. Por ejemplo, yo esto aquí ahora vista, sino como un espacio de compartir. Y un compartir. Y lo último. Compartir? Así es. Ahorita pues mire, a mí me lo manda por Caribetura entonces. Y luego brindamos. Pero la última recomendación a propósito del vino es eso. Disminuir el consumo de alcohol. Yo sé que lo que yo voy a decir va a sonar como esta doctora está diciendo, pero yo, por ejemplo, a mí me gusta beber vino tinto. Y yo no, eso siempre ha sido así. Yo trato de no beberlo mucho porque yo quiero que el día que yo lo beba sentir que estoy bebiendo algo especial, como que qué especial, porque me estoy bebiendo mi vino tinto. Entonces yo trato de que en 15 días, pero no que el fin de semana no se puede dar sin beber. Entonces planificarse para que a la hora de tomar usted no se tome más bebidas de la que normalmente se debe de beber. Y también tener en cuenta que entre un vaso y otro hay que beberse su vasito de agua también. Entonces, todas esas cosas hay que tomarla en cuenta para que entonces la salud mental de la población se pueda mantener. Y ya por último, mire, si usted de verdad tiene cualquier síntoma de lo que yo mencioné, tristeza, pérdida del placer, problemas con el sueño, o sea que duerma mucho o poco, problemas con la concentración, dolores físicos, una ansiedad que no para, está bajando de peso y no está ni siquiera a dieta, tomar todo, y por ejemplo, los estudiantes en las universidades, yo siempre le tengo que decir al principio, señores, si yo no le monto a usted depresión, así que yo le digo, no se monten usted depresión porque se están volviendo locos, tratando como de cumplir cuando se puede perfectamente de la manera virtual poner plazos donde la gente tenga tiempo para entregar los trabajos. Eso de que un examen donde el profesor quiera quemar al estudiante, eso es una educación cavernícola. Tenemos que abrirnos a que hay también trabajos. Aquí hay también, por ejemplo, hay exámenes que se pueden dar así, oral, y hay personas que pueden funcionar más con respuestas orales que llenando un examen escrito. O sea, tratar de entender que ahora mismo tenemos que buscar la manera más creativa para que todas las funciones básicas se hagan de una forma más fácil y no nos estresemos. Así que básicamente esas son mis recomendaciones. Y el que tenga uno de esos síntomas que yo mencioné, que perdure por más de 2 semanas y que ya usted no pueda, entonces por favor acuda a un psiquiatra, a un psicólogo que le pueda brindar la ayuda adecuada. De hecho, estamos trabajando desde el principio de la pandemia y para aquellos que no quieren hacer la consulta presencial, a través de Zoom también se dan consultas. Así que abrirse a buscar ayuda. Muy bien, como siempre, un plato fuerte con la doctora María Virginia González Tavares, que es psiquiatra.
y le damos las gracias, doctora, por siempre estar disponible para compartir con todos nuestros televidentes esos grandes conocimientos que tiene en su área y sobre todo siempre para aportar y para educar a toda la población. Rafael Mirabal. Doctora, muchas gracias por compartir con nosotros y a ustedes los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, que nos sigan por Twitter, que nos sigan por Instagram, que Pasando Visita sigue. Entonces ya ustedes saben, denle a la campanita ahí en el YouTube, denle al like. Me encanta. Y suscríbase. Claro, suscríbase y síganos, que siempre vamos a tener contenido interesante. Y le voy a decir algo, gracias por tenerme aquí con ustedes y déjenme decirle que sigan haciendo el contenido que ustedes hacen porque llega a la población e impacta a la gente le gusta y la gente al final sale con un contenido que pueden entender y que pueden hacer cosas que realmente les sirvan para su vida cotidiana, no solamente en los temas de salud mental, en todos los temas que ustedes tratan. Y además, cuando hombres hablan de salud mental, incluso el impacto mayor, porque hay muchísimos hombres en sus casas con problemas como los que ya nosotros hemos mencionado, y cuando ven a profesionales como ustedes que abiertamente tratan temas como esto, entonces se sienten en la apertura, no, pero si ellos hablan de eso y hablan de cosas y admiten que en algún momento se han sentido, por ejemplo, no sé, o frustrados o se sienten en incertidumbre, entonces eso hace que más personas busquen ayuda. Así que gracias por tenerme con ustedes y sigan haciendo este contenido de calidad que yo sé que muchas personas le encanta. Gracias. Muchas gracias, doctora, y gracias a todos ustedes. Hasta la próxima.